tenemos ahora el honor de estar comunicados con un referente en lo que refiere al periodismo de música, de rock, en la historia argentina, una de las personas más respetadas de la radio, Julio Guillet. Julio, querido, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, la verdad que un honor, un placer charlar contigo, un poco para hablar de tu carrera de Historrock, finalizó supuestamente a finales del año pasado, ¿o no? Sí, a fin de año, en diciembre del año pasado. ¿Y cómo decidiste ponerle fin? Yo la verdad, cuando vi la última edición, aparte fue anunciado no con tanta antelación. Al principio parecía un final de año y después fue un final de ciclo. Sí, la cosa venía dando vueltas en mi cabeza ya desde el año anterior. Y al final, cuando terminó este año, el año pasado tuvimos muchos problemas técnicos con respecto a la web, mucha censura por parte de YouTube, por parte de todas las plataformas donde subíamos las cosas, entonces era mucho lío. Entonces ahí me cansé y dije, bueno, basta, por ahora basta por lo menos. Pero lo anunciamos sin querer, sin saber que venía la pandemia ni nada, a principio de marzo. Y ahí quedó. La verdad que, pero un ciclo de 30 años. Yo tengo 44 años de radio. ¿Sí? Lo que pasa que yo empecé con un programa llamado Gira Mágica y Misteriosa, que estuvo 15 años en Radio Nacional, pero después Historrock arrancó en el año 89, en Municipal, lo que era la Metro. Y y ahí siguió en diferentes radios, ¿no? Hasta el día de fin de año pasado. La verdad que, la manera que tenés de hacer periodismo es tan particular, cómo vos encarás la música, cómo trabajás la preproducción, la cantidad de datos que volcás, la memoria que tenés, el buen gusto también. Es una combinación tan difícil de encontrar y que lamentablemente no ha hecho mucha escuela. Uno se pregunta por qué no se toma eso como referencia y lo que más ha... uno podría decirlo de un modo muy fácil, lo que más ha perdurado es se juntan cuatro, charlan de la vida, que esto, que el otro, y esto no ha formado, no sé si vos lo ves, no hay descendencia de esa idea de cómo hacer radio y honrar al oyente dándole información, data, compartiendo, ¿no? Sí, en mi caso fue algo natural, digamos. Yo siempre digo, yo empecé a estudiar el rock leyendo las contratapas de los discos. Claro. En los años 60, que era cuando yo me descubrí con el mundo de los Beatles, de la música, de todo, yo me acuerdo que todo el mundo leía las contratapas y se las sabía casi de memoria. Era inconcebible pensar en que este tema que tocan los Beatles, ¿de quién es? Claro. Si era de otro autor, todo el mundo sabía de quién era, aunque no supieras quién era esa persona. Yo me acuerdo de leer, por ejemplo, Buddy Holly, yo no sabía ni quién era Buddy Holly, hasta años después, pero en el momento sabíamos que había un autor llamado así. Y después sí, acá en Argentina no había libros de rock para ir estudiando ni nada por el estilo. Leíamos todo lo que podíamos, la Pelo, antes la Pin-Up, revistas que existían antes, Cronopios, La Bella Gente, etcétera, ni hablar del Expreso posteriormente. Pero los libros empezaron realmente a fin de la década del 70, a aparecer algunos, que otros en cuentagotas. Pero era fundamentalmente investigar, estudiar. Yo tengo en el programa Historrock, yo hice, en los últimos años estaba conmigo un señor llamado Carlos Mates, y también estaba Nacho D'Amato. Sí, justamente después iba a hablar de La Tierra de Mil Danzas, que hoy tiene programa, Claro. Que ahí están Mates y vos también colaborando, hemos hablado con Nacho, y era un poco también recordar que está La Tierra de Mil Danzas, como para que la gente que está hambrienta de Historrock, vaya a escucharte ahí, después lo contamos eso, pero me venías diciendo. Claro, son personas que por lo menos sienten la música como yo. Sí, la verdad que sí. Y yo cada vez que, por ejemplo, ellos me planteaban un programa, ¿no? Venía Nacho y me decía, quiero hacer un programa sobre los Shakers, por ejemplo, o Piazzolla. Pero me lo avisaba 3 meses antes de prepararlo. Claro. Se llevaba todo su tiempo de investigación, y lo mismo hacía Carlos Mates, y yo tenía la costumbre siempre, ¿no? Y a mí me gustó siempre, no las gritas que hay en el rock, ¿no? Como fue en los 60, yo viví esa época de los Beatles o los Rolling Stones. Claro. A mí me gustaba decir Beatles y Rolling Stones. Por supuesto. Y así fue siempre con todo. Y a mí me gustaba mucho promocionar a esas bandas que por alguna cosa merecieron mejor suerte o porque algún productor o algún manager los engañó y por eso no triunfaron. ¿Cuál es para vos un ejemplo? ¿Cuál es un ejemplo de esas bandas?
Bueno, nosotros hicimos todo un año, el año 2018, con esas bandas, que eran bandas de la década de 60 y 70, como por ejemplo Crow, Chicory Tip, que por ahí yo te digo los nombres y vos no los conocés. Claro. O yo te digo Hijo de mi padre o Son of My Father. Claro. Que es un tema súper conocido, pero es una banda que tuvo 2 discos. Salió, creo que en la última película de Tarantino está el tema. También, claro, exactamente, claro. Exactamente. Y así hay muchas, Lemon Pipers, qué sé yo, hay muchísimas bandas de esas. Y bueno, era que todo el mundo conoce algún tema de esas bandas, pero nadie sabe quiénes son. No, y aparte le tocaron en esa época unos gigantes tremendos. Digo, si uno convivió en la época de los Who, los Stones, los Beatles, sí, estaba difícil. Si después conviviste con Zeppelin y con Deep Purple también, digamos, hubo bandas que se las comieron los gigantes que tuvieron en ese momento. Totalmente, pero también hay bandas como por ejemplo una llamada Air Apparent, que nadie la conoce. Fue producida por Jimi Hendrix, y Jimi Hendrix toca en esos discos, porque le gustaba esa banda. Claro. Y en esa banda está McCulloch, que es uno de los que posteriormente estuvo en Wings. Entonces era contar ese tipo de historias, ¿no? Y bueno, siempre me apasionó eso de investigar. Es más, ahora en la cuarentena, que no hacemos programa ni nada, salvo La Tierra de las Mil Danzas, estoy escuchando y descubriendo bandas impresionantes. Hace poco en La Tierra de las Mil Danzas justamente pasamos una banda llamada Wings, sí, del año 68. Claro. Claro. Es anterior a la Wings de Paul McCartney, y se dio la casualidad que en esa banda tocó un día como soporte de tráfico en Estados Unidos, y en el público estaba un señor llamado John Lennon y otro Paul McCartney. Espectacular. Y el logotipo de la banda en el bombo era la palabra Wings con alitas, igual como la que después usó Paul McCartney Wings, o sea, de ahí sacó el logotipo. No se puede una banda creer. muy buena, ¿eh? Sí, claro, pero una cosa terrible. Sí, sí. ¿Cuántos discos tenés en tu casa, Julio? Físicos, más o menos 7.000 compact. Bueno. Y después, bueno, ahora ya hace tiempo todo en MP3, ¿no? Claro. ¿Y mudar eso, Julio? Fue complicado porque yo la última vez que me mudé que a este departamento donde estoy ahora, la mayoría eran long plays. Y no eran tantos, eran 2.800, pero bueno, fue toda una carrera importante. Y también había muchos compact, pero no tantos como pasó después. Pero sí, no, las mudanzas son tremendas. La pesadilla del coleccionista. Ahora no sé. Y el archivo también, digo, el archivo, más allá vos tenés archivo digital, archivo físico tenés también, guardaste, bueno, las Historrock, todo, ¿tenés todo? Sí. ¿Cuántos números? Sí, de las revistas y los libros tengo un montonazo. Y las revistas sí, tengo, bueno, de las colecciones de Rolling Stone, por ejemplo, La Mano, todas esas revistas, sí. Pues me imagino que para armarlo también consultás y usás el archivo para armar, o para cuando armabas los programas, de ahí sacás todo, digo, más allá. Sí, saco más de los libros, más que de las revistas, porque las revistas tendría que haber hecho de entrada, ni bien empezó, una especie de guía, tenés que saber, bueno, en tal número hay un reportaje a tal, y eso como no lo hice... Una hemeroteca, claro, tipo hemeroteca, ¿no? Buscando con la máquina. Exacto. Terrible. Y tuviste también el último año de Historrock, hicieron un informe tremendo de Woodstock. Sí, bueno, eso fue un orgullo para mí por lo que pasó, ¿no? Yo siempre fui fanático de Woodstock. Hicimos 5 programas de 2 horas, o sea, 10 horas contando la historia de Woodstock, con muchas imágenes y videos. Porque los transmitíamos por la web, pero iba con imágenes y videos, que eso fue uno de los motivos por los cuales me calenté por el tema de la prohibición de YouTube. Después, igual vos fuiste un maestro porque lo que había después para cuando lo subían era un link secreto que te llevaba a otro lugar donde no te censuraban. Claro, sí, eso fue obra de Alejandro Keller, que era nuestro operador, que muy bien, que hizo eso. Hackearon el sistema, lograron la manera de poder hacer los programas y que no lo molesten. Sí, pero bueno, el orgullo mío fue que una vez tengo un oyente mío de la vieja época que vive en España. Y me contó él que un día empezó a ver ese programa de Woodstock y dijo, no, esto no puede ser. Y llamó a 10 personas conocidas, amigos de él en España, y se juntaron un sábado para verlos todos juntos. Y había gente no solamente argentina, había de todos lados, y que le decían, este documental de Woodstock no existe en ninguna parte del mundo, son 10 horas increíbles. Bueno, ese tipo de cosas que no sabes para dónde dispara la radio, ¿no? Hubo un Woodstock de tu informe de Woodstock. Sí, algo así. Para decirlo de alguna manera. Sí. ¿Y cuánto te llevó preparar esos programas? Eso muchísimo, porque lo que quería hacer era una cosa muy personal, que eso lo hice todo prácticamente yo solo. Ahí no colaboró el equipo, pero era todo video y fotos y música. Se consiguió mucho material inédito, muchas fotos increíbles,
y me llevó más o menos 3 meses de preparación para los 3 primeros programas. No, después ya fue más encaminado el cuarto y el quinto. Yo me los vi los programas, realmente es impresionante porque la cantidad de datos que hay, que son datos que no están ni en la película, ni en los documentales de la película que acompañan la película, es todo integral. Arrancás con los antecedentes, contás la historia de los fundadores, digo, vas día a día, hora a hora, gente que se subió, qué temas tocó, cómo fueron las circunstancias de cada número, por qué tocó este antes que el otro. Es demoledor. Y no te puedo contar lo que quedó afuera, porque encima tuvimos algo que me hizo tambalear mucho, que fue en el final de todo, cuando estaba casi todo por salir, salió la caja de los 30 y pico de discos de Woodstock, con todo el material grabado. Sí, y ahí claro. O sea, quedamos desactualizados ahí al toque, ¿viste? Pero eso hubiera sido vamos a mandarlo igual. De última, el año que viene hacemos un programa de 80 horas. Veo que no tuviste tanto apego por el vinilo, digo, vino el CD y no tenés nostalgia por el formato. No, sí, lo que pasa es que no tengo lugar. Ah, claro. No es un tema de lugar. Bueno, es triste eso. Es triste, uno necesita... O sea, me quedé igual con mucho. Tengo más o menos unos 250 vinilos que me quedé con, no sé, colecciones, por ejemplo la de los Beatles, y todos los discos que tengo firmados por los artistas. Porque eso también, entrevistaste a todo el mundo. Sí, bueno, tuve la suerte de... me costó mucho al principio conseguir notas, porque bueno, yo empecé en la época de la dictadura militar, ¿no? Sí, claro. Un poquito antes, en realidad, 20 días antes, pero después, ya cuando se hizo conocido el programa Gira Mágica, ya eran los músicos que venían a pedir por favor que le hagamos notas. Los músicos escuchaban el programa y yo creo que pasa algo que tenés un estilo de hacer periodismo, de la persona que sabe, de la persona que no pregunta boludeces, de la persona que va a hablar del artista, de la música, que es apasionado, que trata de difundirla con muchísimo respeto y con interés. Entonces eso evidentemente abre puertas. Digo, a veces no está tan promocionado que ser buen profesional y trabajar de buen modo genera que hayas podido hacer toda la cantidad de notas que hiciste. Sí, yo hice en total 731 reportajes. Me gusta porque tenés el número exacto. Sí, tengo todo estadísticas, me encantan las estadísticas. Ah, muy bueno. Pero hay una cosa que para mí fue fundamental, una cosa que una vez me dijo Mario Pergolini, un día cuando me iban a levantar de Radio Nacional, con el señor Julio Marvis, que nos quería levantar. Terrible. Él me decía, Rock and Pop, para hacernos una nota, porque él escuchaba el programa, para justamente hacer una movida para que no lo levanten. Bien. Y él me contó de que cuando él, encima era, creo, barría las cosas en Radio Belgrano, él escuchaba Gira Mágica y Misteriosa, y se dio cuenta de que se podía hacer radio sin como si estuvieras en el living de tu casa. Lo que pasa es que yo no estudié ni locución, ni periodismo, ni nada. Claro. Y lo que surgió, a mí me surgió sin querer, de un día para el otro de hacer radio. Fue una historia medio rara, como empecé yo en Radio Nacional. Y bueno, me tocó un locutor, Mario Kigan, que fue una charla de amigos que los olvidamos de que estábamos un micrófono y la gente, y se dio de una forma espontánea en la época de los milicos, por ejemplo, donde todo tenía que ser formal, de usted, y todo. Nosotros, sin querer, nos desencartonamos. Y bueno, mucha gente aparentemente le gustó eso. Y eso lo mantuve siempre. Bueno, aparte de la otra cosa, yo siempre hice programas de radio con grupos de amigos. Claro, que saben de la cosa y que se apasionan. Siempre tenía que haber feeling. Me criticaron mucho porque no elegí profesionales. Claro, no. O en tal caso elegías de los que más te gustaban, aquellos con los que sentías que podías charlar, que tenías conexión. Entonces todo eso evidentemente traspasaba y hacía que funcionara el aire también. Mirá, yo hice el fascículo Histor Rock que salió en la década del 90. Sí, me acuerdo, claro. Y todos los que escribían en el fascículo eran oyentes. ¿Cuántos números tuvo Histor Rock? 36 números en su momento. Iba a ser la década de 60, fue la década de 50-60, íbamos a seguir, pero bueno, fue la época de las AFJP, toda esa parte de la época del 94 que se fue todo al diablo. Claro. Yo recuerdo en los kioscos las Histor Rock y el logo es inolvidable, ¿no? El de las letras de Roca y las letras rojas, la verdad que es como uno lo ve una vez y lo recuerda para siempre. Hablando de las estadísticas, ¿cuál fue el músico que más veces entrevistaste? Y en algún momento, sí, los Super Ratones, creo que fue mucho, porque los Super Ratones surgieron, ellos eran oyentes míos de Mar del Plata y me pedían material para sacar temas. Yo les mandaba cassette por correo. O tenían una persona que venía una vez cada 20 días a Buenos Aires, y después nos hicimos muy amigos, y bueno, yo les conseguí el primer show acá en Buenos Aires, después se dio que pudieran grabar, y quedó una amistad de por vida. ¿Qué banda subvalorada los Super Ratones,
Sí, ¿no? tienen muy buenos discos. Autopistas y Túneles es uno de los mejores discos de Argentina. Exactamente, pero injustamente olvidadas, digamos, con un sonido espectacular, también mega profesionales. Me parece que a veces suceden también en el rock vernáculo ese tipo de injusticias, entre comillas. Sí, por supuesto, por supuesto. Nos hemos perdido de grandes momentos, de grandes discos, porque a veces pasa eso. Mal manejo, mal timing, caen en otro momento y demás. Y Nacho D'Amato, ¿cómo se conocen ustedes? ¿Cómo empieza La Tierra de las Mil Danzas? Le dije la otra vez a Nacho que el programa que hace es espectacular. El nivel de cómo está editado, cómo está construido cada programa es largo. Y hace uno por semana yo le decía, hay radios, infraestructuras que no tienen tanta edición, que no tienen tanto trabajo. No se puede creer. Bueno, eso es todo mérito de él. Yo sé cómo trabaja, la pasión que le pone y las horas que le pone. ¿Se nota? Sí, no, es increíble y lo que sabe, es una esponja de data y de música increíble. No, y la onda que maneja, eso medio actuado, se va de plano, habla con alguien, cómo engancha los temas, cómo engancha la música. Es así él, ¿eh? Bueno, es productor, no es actuado, es te puedo asegurar que no es actuado. No, pero digo, pero todo, como locutor, como conductor, como musicalizador, como está, y es un hombre orquesta, porque todo lo hace él. Sí, es verdad. Impresionante. Digo, pero uno que ha trabajado en radio, y en radios grandes, que tienen editores, que tienen operadores, que tienen productores, no llegan a ese nivel de hacer una entrega semanal de un programa así de 3 horas. Bueno, te cuento, yo lo conocí a él en el 2012 cuando hacíamos Eternamente Beatles con Martín Aragón. Y estuvimos en el Continental, en Rivadavia, en El Mundo, y toda la artística la hace él. Increíble. O sea, no la hace la gente de la radio, la hace él. Increíble. Porque hasta los mismos operadores de las radios, esas se quedaban asombrados con el nivel de Nacho. No, es que realmente La Tierra de las Mil Danzas, búsquenlo, escúchenlo. Cada viernes hay un programa, una nueva entrega, pero después ese programa queda subido, lo pueden encontrar en Ivo, ¿no? En iVoox, ¿dónde? En iVoox está iVoox, todo. sí. Todos los lunes a la noche sube el nuevo programa de iVoox. Y después sale el viernes, como vos decís, por radio. Bueno, está Julio también haciendo informes, aparece Julio, aparece Carlos Mates, con el que hablaremos la semana que viene, porque la verdad hablar con toda la gente de La Tierra de las Mil Danzas, queríamos hacerlo, porque el programa es impresionante. Es como único, te diría. No hay otro programa de música así en la Argentina. Bueno, gracias. Pero sí, realmente nos apasiona hacer. Yo te puedo asegurar que hacer La Tierra de las Mil Danzas es como cuando nos reunimos entre los tres a tomar mate y a charlar. Así surge, hablamos de música, nos reímos, nos cargamos entre nosotros. Cobra siempre mate, ¿cómo le pegan a mate, loco? Ustedes siempre complotan y es como... Y bueno, ese es el karma que tiene Nacho por meter gente así en el programa, ¿viste? Pobre Mate, después cuando hablemos con él vamos a... Va a tener su descargo. Sí, le vamos a dar nuestra solidaridad porque pobre Mate cobra siempre, loco. Bueno, tiene unos gustos muy particulares. No, pero le gusta a los Beatles. Usted siempre termina perdiendo. Cuando le gusta a los Beatles termina perdiendo. Cuando sale... pero pará. A mí también, yo soy apasionado por los Beatles. Por supuesto. Pero soy objetivo. Claro, pero no... Hay cosas que hicieron muy mal. Hay cosas que para mí, por ejemplo, ningún disco solista de los Beatles es capaz de igualar, dejarse a uno de los Beatles. Y él está totalmente en contra de eso. Bueno, ahí vienen las peleas. Te hago una pregunta porque esto te lo he escuchado decir varias veces y me interesa muchísimo tu postura al respecto. Que se discute tanto, que se reescribe tanto, que el ala McCartneyana dice que en realidad Lennon era como, no hacía todo y lo hacía todo McCartney. McCartney dice que hacía todo él. Algunos dicen que es injusta la comparación porque uno se murió como un Martin en el 80, el otro siguió vivo y vimos sus discos solistas. ¿Quién era el líder de los Beatles, Julio? No, para mí es Lennon, seguro. Sin él lo armó, él lo desarmó, él le hizo todo. Si bien Paul McCartney fue el que utilizó eso para vender su disco, pero el primero que se quiso ir fue Lennon. Pero Lennon, si vos te fijás, estudiás finitamente a todos los discos de los Beatles, el que va rompiendo esquemas permanentemente es John Lennon. Paul McCartney, como dijo él mismo una vez, es espectacular ser siempre el segundo, porque al ser el segundo nunca te pegás contra la puerta. El otro te abre la puerta y vos pasás. Que es verdad. Vos fíjate, los temas revolucionarios de las películas son de Lennon, Help y A Hard Day's Night. A Hard Day's Night es todo un disco de Lennon prácticamente, ¿no? Pero aparte, cuando había que romper esquemas, Revolver... Pero Pepper no es de Maca. Sí, pero ¿cuál es el tema que todo el mundo recuerda un día en la vida? Que es de Lennon. O Lucy.
Sí, es cierto. Son los temas que rompían esquemas. Porque el álbum blanco es de Lennon. Conceptualmente, digo, más allá de que es de cada uno, porque están todos separados, si vos me mostrás la obra desde la portada, desde las ideas artísticas, yo digo, esto parece ideas de vanguardia de Lennon, claro. Digamos, está todo, ¿no? Le veo la onda Lennon al disco. Bueno, vos dijiste la palabra, la vanguardia. La vanguardia de los Beatles siempre fue Lennon. Sí, eso es I Am the Walrus, el simple Strawberry Fields y Penny Lane, considerado el mejor simple de los Beatles, ¿no? Strawberry Fields es toda una revolución. Penny Lane es una muy buena canción, pero que esa onda ya la habían hecho bandas como The Loving Spoonful. Los Kings. Los Kings, tienen temas que son parecidos, con Daydream, que fue el primero, que incluso McCartney dice que lo sacó de ese tema. Entonces, bueno, el que revolucionaba todo siempre para mí fue siempre Lennon. Y perdón, entonces no puedo evitar preguntarte esto, Julio. ¿Dónde estabas el día que mataron a Lennon? ¿Cómo te enteraste? Pues no te lo tenés que olvidar nunca eso. No, fue? Más bien, yo estaba por irme a trabajar, me pasaba a buscar un amigo con el coche, y cuando me pasó a buscar, venía con la radio prendida y me dijo, ¿viste lo que pasó? ¿Qué pasó? Me dice, acaban de decir que mataron a Lennon a la noche. Yo el día anterior me había comprado Doble Fantasy, importado, porque acá no había salido, y no lo había escuchado todavía. Y me acuerdo que entré a mi casa, volví a mi casa para decirle a mi familia lo que había pasado, y bueno, y me quedé en shock todo el resto del día. Después llegué al laburo, empecé a llamar amigos, fue tremendo. No, aparte... Es más, yo te digo una historia muy personal, ¿no? Pero a los 4 días nació mi hijo. Claro. Y cuando... yo lo viví de una manera muy particular todo eso, ¿no? Pero fue muy grande lo que me pasó a mí por el nacimiento de mi hijo, pero estaba muy tocado todavía por lo que había pasado hacía 4 días con la muerte de Lennon. ¿Y sí? Aparte fue alguien que me acompañó toda mi vida. Es que sí, aparte que me marcó el camino. No, y aparte de una cosa tremendamente violenta, ridícula, absurda, como que le disparó un tipo en la puerta de la casa. Y el tema de, al no haber internet, hipercomunicación, hiperconectividad, todo te lo enterabas por el diario, medio con delay, me imagino, como un cable corto que decía alguna cosa. O sea, era difícil saber qué había pasado. Bueno, cuando murió Harrison acá, Harrison murió a la noche, a la madrugada también, y yo me entero cuando vengo de laburar, ¿te acuerdas cuando estaba La Razón y lo llama Crónica de la Tarde? Sí. Bueno, venía por un kiosco y vi que la edición de la tarde dijo que murió Harrison. Claro. Si bien todo el mundo ya sabía que venía mal, pero igual fue una patada, ¿no? Sí. Y bueno, la cuestión es que en esa época sí, era todo así, todo me acuerdo que esa noche que murió Harrison, el programa Telenoche, iban todos, pues, Sato Biasati es fanático, súper fanático, hiper fanático de los Beatles. Y bueno, a todas las veces que se iban a un corte o volvían era con Why My Guitar Gently Weeps. Terrible. Y era todo el tiempo hablando, Charly García salió en el programa hablando de George, pero era todo siempre unas 20 horas después. Claro. No es como hoy en día. No era como hoy en día. Julio, muchas gracias por esta charla, que la gente escuche La Tierra de las Mil Danzas. Sí, por favor. Y que busquen en el canal de Histo Rock que quedó ahí, en YouTube. Sí, si buscan Histo Rock todo junto, o ponen Julio Guillet, van a ver los viejos programas que han quedado desde el año pasado. Sobre todo... Hay más, hay más, hay anteriores, incluso reportajes a Manal, a Posey, etcétera. Búsquenlo porque van a ver una cosa que no se puede creer, el archivo, cómo está narrado, cómo está contado, la calidez con la que está todo, el amor que le han puesto. La verdad que una obra enorme, Julio, y una alegría hablar contigo. Esperemos en algún momento poder invitarte acá a hablar de algún artista en particular cuando esto mejore un poco. Y nada, me imagino que lo estás pasando con mucha música y ahí en la Tierra de las Mil Danzas, así que... Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias. No, y por cuando favor, quieras, por favor. A tu disposición. Un abrazo gigante, un abrazo a Nacho, y estaremos hablando con Mate la semana que viene, así se defiende un poco. Bueno, lo lamento, gracias. Un abrazo grande. Julio Guillet, un grande, realmente un referente, y escuchen y vean cómo trabaja, porque, a ver, a veces uno dice qué falta en el periodismo o en la radio, y yo creo que personas como Julio, cómo han llevado adelante y cómo llevan adelante el trabajo en relación a la música, cómo comunican, cómo lo hacen, vale muchísimo la pena. Y el programa que hace Nacho es espectacular, realmente. Así que La Tierra de las Mil Danzas, búsquenlo en iVoox, en Facebook, no se puede creer.